Hola Daniela, buenos días. ¿Se me escucha bien, Hola, profe, Daniela? buenos días. Ya. Sí, ¿Se me... señor. Sí, bueno. Bueno, solamente veo que hay 6 en la lista. De todas formas, voy a empezar con el tema. Ahí les empecé a compartir pantalla. No sé si le estoy compartiendo. Es que el team ha estado muy lento estos días. Entonces, no sé. Me comenta Daniela si ya te aparece el compartimiento de pantalla. Profe, a mí tampoco me aparece. Y la verdad es que el team ha estado muy lento estos días. Aquí ya leí la orden y no me aparece. Sí, Karen, no se preocupe que es que el team ha estado muy lento estos días. Ahí leí de nuevo. Ahí sí les aparece. Sí les aparece. No, la verdad, sinceramente, no. Ah, No. ya, ahora sí. Si ahorita sí es que mire, a usted ya llegó, a mí no me ha llegado. Apenas me acaba de llegar. Ahí, ¿cierto? Ahí está viendo el documento de la clase pasada. Que llegamos hasta el teorema del coseno. Vimos básicamente aquí el teorema de Pitágoras, que para todo par de vectores a veces se cumple esta situación. Pero aquí faltó una cosita que la voy a volver a repetir. Este teorema voy a volverlo a repetir. Y el teorema del coseno, que nos falta un ejercicio.
Resulta que por el producto punto, este es prácticamente una aplicación del teorema de Pitágoras. Si, si el ángulo que forman este par de vectores eh, es un ángulo de 90 grados, se cumple esta situación. Aquí prácticamente es lo mismo. En la opción 2 es lo mismo. Si el ángulo que se forma entre los dos vectores es de 90 grados, se cumple que coloquémoslo aquí. Aquí va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo si el ángulo es de 90 grados. O sea, aplicando el teorema de Pitágoras acá. Si el ángulo es de 90 de pi medios, se cumple esta situación. Se cumple esta situación. Repito, este teorema simplemente me dice lo siguiente. Aquí me faltó algo para que lo corrijamos.
Si el teorema por de pronto a la carrera de escribirlo me faltó algo. Que aquí es elevado a la 2, igualmente acá, elevado a la 2, elevado a la 2, igualmente elevado a la 2. Este realmente es el teorema. Elevado a la 2 acá, igualmente acá. Me faltó también colocarlo. Y con esta nota, listo. Esto faltó en el teorema en la clase anterior de colocar acá a la 2 o haber colocado aquí a la 1 medio. Diferente, pero queda mejor de esta forma. Este teorema para un par de vectores A y B que pertenecen a R2 o R3 se cumple que, primero, A más B al cuadrado, pues en su magnitud, es igual a la magnitud de A más 2 veces A por B más B2. Pero si el ángulo que forman A y B es un ángulo de pi medios, entonces esto se convierte solamente en A2 más B2. A menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos 2 veces A por B más B2. Pero si el ángulo que forman los dos vectores es de pi medios, A menos B al cuadrado es igual a 2 más B2. Y mire que son la suma y la resta son iguales. Y el teorema del coseno me dice que si alfa es el ángulo formado por dos vectores no nulos A y B, entonces A por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por coseno del ángulo alfa. Entonces alfa es igual a coseno, alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de A por B sobre la magnitud de A por B. Y nos faltó aquí un ejemplo. Esta formulita se aplica mucho. Vamos a ver el ejemplo. Un ejemplo. Yo voy mirando mi asistencia. En estos momentos me muestra que hay 10 asistentes. Brainen y Yamin no han podido entrar todavía. Bueno, listo. Me dice el ejemplo. Me dice calcula el ángulo entre los siguientes vectores.
El ángulo A perdón, el vector A, que tiene componentes 3,2 y -6. El ángulo, y el vector B, que tiene componentes de -4, 2 y 1. Me dice que calcule el ángulo entre ese par de vectores. Mire que el producto punto me va a servir aquí demasiado para encontrar el ángulo de este par de vectores. Mire que no aplicar esta formulita. Pero primero hay que hallar A por B. Aplicando el teorema del coseno, nos queda lo siguiente. Mire que este par de vectores no son nulos, porque todos sus elementos son diferentes de cero, que es la condición del teorema del coseno. Que si los vectores son no nulos, entonces se puede aplicar ese teorema. Por ahí adelantico me dice, antes me decían por ahí que si un par de vectores, uno de ellos es nulo, el ángulo que forman sería de pi medios. De una vez se puede decir, si yo aquí tengo un par de vectores 0, 0, 0, 0 y otro vector, y me preguntan por el ángulo, te digo una vez, el ángulo es de 90 grados. Pero en este caso los vectores no son nulos, no nulos. El teorema es este. Si el ángulo es de 90 grados, también podemos decir entonces que un par de vectores que no son nulos y el ángulo que forman son de 90 grados, entonces el ángulo es de 90 grados. Si son no nulos y A más B es igual a 2 más B2, entonces el ángulo que forman son de pi medios. Bueno, terminamos aquí esta solución. Estos son no nulos. Entonces yo no puedo decir que el ángulo que entre ellos sea pi medios. No puedo decir. Calcula el ángulo entre ese par de vectores. ¿Qué tengo que hacer? En la solución, primero encontrar A por B. A por B. Profe, es decir que es A por B por coseno. Sí, A por B por coseno de alfa. Pero como estos ángulos van a formar un ángulo de pi medios. Perdón, 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 esto se cumple para cualquier tipo de teorema. Para cualquier tipo de teorema se convierte, ese producto del coseno se cumple. Para cualquier tipo de ángulos. Para cualquier tipo de, de, de vectores no nulos se cumple este teorema. Sea A el ángulo formado por dos vectores no nulos, se cumple este teorema. Entonces vamos a encontrar lo que es A por B. Y esto me lo corrobora el teorema de Pitágoras, que se me cumple el teorema de la parte de encima igual a esta. Eso me lo dice el teorema de Pitágoras. Ahora, si los ángulos
si el ángulo que formamos son no nulos, entonces simplemente me lo corrobora el teorema del producto punto. Entonces vamos a mirar lo que yo necesito para encontrar, este ángulo. Entonces, repito, esto lo hago por el teorema de Pitágoras, por este teorema aplico acá. Entonces, yo debo hallar primero esta situación acá. Yo debo hacer que se me cumpla esto. Es decir, lo que va a hacer es prácticamente, eso es lo que tengo que encontrar. Tengo que encontrar A por B. A producto, tengo que encontrar A por B. ¿Listo? Entonces, A por B. Entonces, lo que es A por B. A por B, lo que hace es encontrar lo que es A por B. A por B va a ser simplemente el producto punto entre A y B. Es simplemente el vector A. El producto punto que simplemente es dejarlo así o con un puntico. Y el vector B. Eso es A por B. Vamos a mirar entonces. A por B, si recordamos, es simplemente la suma de los productos. 3 por 4 menos 12. Más 2 por 2, 4. Más por menos daría menos. Entonces menos por más daría menos 6. Yo sumo entonces, esto me va a quedar menos 12. Y menos 6 me daría menos 18. Y más 4 me quedaría menos 14. Me está diciendo que necesito, para aplicar esta formulita, necesito hallar la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces, para hallar esta formulita, ya encontré A por B, necesito encontrar la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces, la magnitud de A va a la siguiente. La magnitud de A va a ser simplemente A lo que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Las componentes de la raíz cuadrada, vamos a ver si nos permite que una formulita para colocarla, o si no, lo hacemos desde el tablero. Acá
Raíz cuadrada de que es la componente 3 al cuadrado más la segunda componente, aquí nos quedó algo, más la segunda componente al cuadrado, la componente de A, que es 2 al cuadrado, dos al cuadrado, más la componente, la tercer componente, también al cuadrado. Y la tercera componente es negativa. O sea, entonces, entre paréntesis, la vamos a colocar -6 y también al cuadrado. Si nosotros resolvemos, esto nos quedaría prácticamente igualmente la raíz cuadrada y sabemos que daría 3 a la 2 daría 9, más 2 a la 2 daría 4, y más 2 y más 6 a la 2 daría 36. Igual raíz cuadrada de 49. Esto es lo que es el producto, la magnitud de A. Igual raíz cuadrada de 49 que por sí es, es 7. Raíz cuadrada de 49 es 7. O sea que la magnitud de A es 7. Ahora vamos a hallar la magnitud de B. Necesitamos la magnitud de A, magnitud de B. Ya encontramos la magnitud de A, vamos a encontrar la magnitud de B. Magnitud de B. Vamos a ver las componentes de B. -4 a la 2. -4 a la 2. La otra componente, 2 a la 2. Y la otra componente es 1 a la 2. 1 a la 2. Estas componentes son iguales a 4 a la 2 da 16. 2 a la 2 daría 4 y 1 a la 2 daría 1.
Sería 1. Esto me quedaría raíz cuadrada de 16 más 420 más 1,21. Raíz cuadrada de 21. Que ese número si no es exacto. Ese número si no es exacto. Entonces se deja como está. Y luego por la calculadora sacamos la raíz cuadrada de 21. Bueno, ahorita sí. Me están diciendo que el ángulo alfa, que es el que yo necesito averiguar, es igual a esto. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de esta expresión. Coseno a la menos 1 de la magnitud de A por B. Aquí van los vectores A por B. El vector A lo coloco acá. A por B, pero A por B ya me dio menos 14. La magnitud de A ya me dio 7. La magnitud ya me dio aquí 7. Y la magnitud de B me dio raíz cuadrada 21. Entonces me daría 7 por raíz cuadrada 21. Ahí. Ya si lo voy a llevar ya si le hago el cálculo ya, pon mi calculadora, prácticamente esto daría menos 2 porque es que dividió por 7 arriba y abajo. Esto me daría menos 2 sobre raíz cuadrada 21, porque dio por 7. Es simplemente decir menos 2 al dividir por 7 me quedaría aquí menos 2 y dividido por 7 abajo, simplemente me daría esta bomba. Y ya voy a mi calculadora y averiguo cuánto vale, qué valor tiene esa expresión. Coseno a la menos 1 de lo que me dé esta expresión, menos 2 sobre la escuadra 21. Hago uso de la calculadora, digamos que es menos 2 dividido raíz cuadrada de 21. Es igual a 0,43, 6, etcétera, negativo, de menos 0,43. Le podemos colocar la otra cifra decimal, 43,64 por decir algo. Cierro paréntesis. Entonces decimos que ese alfa va a ser igual a, ya aplicando identidades trigonométricas inversas, aplicando
perdón, aplicando funciones trigonométricas inversas, vamos a averiguar de qué ángulo el coseno es este. ¿De qué ángulo el coseno es este número? Busco acá trigonométricas, busco las inversas y el coseno a ese ángulo es 115,87. 115,88 grados. Es decir, el ángulo del cual el coseno es este valor es 115,876, que podemos decir 115,88 grados. Ahora, 115,88 grados. Ese es el ángulo. Lo encontramos mediante el producto punto. Bien. Hasta ahí, fácil, complicado o difícil. Hasta ahí se ve fácil. Se ve fácil, ¿cierto? Se ve fácil y es que es fácil. Es fácil para hallar el ángulo. Es simplemente aplicar la formulita, coseno a la menos uno, que se ayude de su calculadora. Lógicamente, ¿qué ayuda a hacer su calculadora? Halla el producto punto, que es la suma de los productos de los componentes de los vectores. Halla las magnitudes, y las magnitudes son números reales. Como lo hicimos acá, simplificamos o simplemente se hace la división por la calculadora como está y encontramos que el ángulo aplicando perdón, funciones trigonométricas inversas, el ángulo es hallar el ángulo del cual el coseno es este valor. Y es un ángulo que está en el segundo cuadrante y forma un ángulo de 115,88 grados. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar acá con una cuestioncita que se llama hasta ahora. Nosotros hemos de pronto aprendido a sacar la ecuación de la línea recta en el espacio, pero no la ecuación del plano. Yo les comentaba a ustedes, creo que comentaba que para hallar la ecuación cartesiana del plano íbamos a ver primero este tema del producto punto, porque el producto punto si no sirve para hallar la ecuación del plano. Pero antes voy a un temita que se llama proyección vectorial. Por aquí que no he visto a Sebastián. ¿Será que Sebastián no ha venido? ¿Será que Joan Sebastián no está en clase? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo Ah, es que no? que no te había escuchado hoy. ¿Por Ah, qué? Normal. normal. Ah, bueno, que hiciste la pregunta que cómo les pareció el método para encontrar el ángulo entre dos vectores. Profe, pues la compañera contestó, ¿no? Ah, bueno, está bien. Entonces aceptar lo que dice la compañera. Sí, normal. Ah, bueno, listo. Listo, Joan Sebastián. ¿Cómo le fue en la graduación hace 8 días? Bien, profe, bien. Sino que hay cositas que yo no me acordaba, entonces me tocó estudiarlas, repasarlas. Sí, ah, bueno. Siempre hay que tener en cuenta
cositas vistas antes para aplicarlas en el presente. Ya solo falta que usted califique el taller y la evaluación. ¿Cómo así? Ya califiqué todo eso. A mí no me aparece por la nota. A Yo mí estuve, tampoco. yo estuve revisando ayer y a mí no me aparece todavía la nota. A mí tampoco. El quiz ya está calificado. Pero el taller, Ah, el taller todavía no. Ah, bueno, no. lo que pasa es que yo ayer vine muy tarde y no pude habilitar la página para que ustedes lo vean. Ah, ok. Pero usted a mí no me manda la nota de la evaluación. Ah, es que usted presentó el supletorio. El supletorio ya no, ahí no remonta. Pero, o sea, no, yo sé que usted no se monta, pero usted la última vez que le hice supletorio también, usted me mandó la nota por correo. Ah, sí, pero aquí no te la han mandado. Ahorita la vemos. A ver cuánto sacaste. Listo, profe, de una. Ahorita te la muestro. Listo. Bueno, Joan Sebastián, bueno, entonces Profe, vamos. Sí, profe, sí. ¿cierto que usted la nota no la ha subido al campus? No. Yo primero que tengo que calificar el taller, eh, eh, habilitarles para que ustedes vean la calidad del taller y No, luego pero se, yo hablo del cuarto. por eso el cuarto, lógicamente, tengo que calificar el taller. Tengo que habilitarles el taller para que ustedes lo vean la nota y sacar el promedio de las dos. O sea que la nota que has enviado es de qué, del examen. ¿Cómo? Pues a mí me llegó una nota del taller, o sea, de la nota número 4, entonces esa sería del examen. No, la nota 4 no se ha publicado. O A usted sea, llegó, no, pues no, no, yo ya vi en el usted llegó campus y no fue la calificado. 3. ¿Cómo? Es que a mí me llegó una notificación pues de la calificación número 4, pero como tal o sea, en el campus en las calificaciones no está, entonces no sé eso de qué será. Eh, no está. No está. Ah, De bueno, álgebra lineal no está. La nota en el campo dale, no está. No. listo, gracias. Listo, con gusto. Le tuvo que haber llegado de pronto, porque como ya hay cercanía de la publicación de la nota, de pronto alguna nota, no sé, como le llega a uno una alerta. A nosotros nos llega una alerta cuando está llegando el tiempo de entregar la nota ya calificada. Que de pronto le llegó también la alerta de la nota 4. Pero no, yo no lo he publicado todavía en la plataforma. Mm, listo. Sí. No te preocupes por eso que yo no lo he publicado. Solamente he publicado 3 notas nomás. La cuarta no la he publicado todavía. Listo. Bueno, entonces encontramos, vamos a ver lo que es una proyección vectorial. Proyección de una vectorial significa proyección de un vector sobre otro. Vamos a ver cómo se expresa la proyección vectorial. Ya haciendo uso de este producto punto. La proyección vectorial de, dijéramos, de un vector. Y ese vector lo vamos a llamar un, un vector A, B, C, cualquier vector. Lo vamos a llamar el vector mu, vector U. De un vector U. S- Sobre, sobre otro vector. Sobre, digamos, un vector, llámese V.
otro vector, llámese V, A, B, C, cualquier nombre para el vector. Sobre un vector AB, sobre un vector B, V. Estos vectores deben ser pertenecientes bien sea a R2 o a R3. Ambos. A R2 o a R3. Ambos pertenecientes a R2 o a R3. Listo. Y además esos dos vectores deben ser no nulos para poder aplicar la, la proyección vectorial. Y no nulos. Porque si hay un vector que sea nulo, no se puede aplicar la proyección vectorial de un vector sobre el otro. Y deben estar formando un ángulo también entre ellos. Y que forman un ángulo, lógicamente no nulo entre ellos. Un ángulo alfa, ellos. Ese alfa es un ángulo no nulo. Se define la ecuacióncita es la siguiente. Proyección sobre el vector nu. Vamos a ver si me queda aquí la ecuación. No, simplemente es proyección. Aquí.
del vector mu sobre el vector v se escribe así. Así se escribe la proyección. Proyección del vector u sobre v. Sobre v. Se escribe de esa manera. Y esa proyección va a ser igual. Esa proyección va a ser igual al producto punto de los vectores definidos de la siguiente forma. Producto punto entre vector u. A ver, copiar esta formulita no es fácil. Vamos a ver si me la permite. Bueno, el producto punto entre u y v. Vamos aquí de pronto a colocarlo entre paréntesis, a ver si me lo permite. A ver si me colocarla entre utilizar la formulita y escribirla a mano. Sobre la magnitud, ¿no?
Producto punto entre el vector U. Y aquí la magnitud de al cuadrado por el vector V. Esto es lo que es la proyección vectorial. Se escribe de esa forma. Matemáticamente la proyección se escribe de esta forma. Es un producto. La proyección vectorial es un vector. Porque esto aquí adelante es un escalar, pero se hace el producto por el vector V. Esa proyección puede ser mayor, puede ser menor, y acorde a lo que me dé este escalar acá. Miremos a ver, entonces, observemos lo siguiente. Resulta que voy a proyectar el vector U sobre V. Entonces, ¿qué significa? Que el vector V va en este sentido. Os dice algo. Este es el vector V. No nulo. Que este es el vector, por ejemplo, U. No nulo. Y voy a proyectar este vector V. Entonces la proyección es como colocarle acá este vector, hacer una sombra sobre este. Aquí hay una luz, un rayo solar, por ejemplo, y entonces hay una sombra sobre este vector. Acá. Entonces, aquí va a haber una distancia, dijéramos, desde el punto final de U abajo al vector B. Entonces, si nosotros miramos lo siguiente, que este es el vector V, entonces este pedacito que hay de aquí a acá, este pedacito que hay de aquí hasta acá, es lo que se llama proyección del vector U sobre V. Este pedacito que acá es la proyección. Entonces, esa proyección puede ser menor que B o puede ser mayor que B. Eso es lo que hemos llamado proyección del vector U sobre V igual al vector U, producto punto por V, sobre la magnitud de B al cuadrado por el vector V. Y van a observar que es un vector. Que es un vector. Esa proyección puede ser mayor que B o puede ser menor que B. Eso ya depende si este escalar que me da aquí es mayor que 1, entonces la proyección es mayor que V. Si me da menor que 1, es menor que V. Veamos el siguiente ejemplo.
Ejemplo, entonces me dice que tenemos dos vectores U y V y vamos a proyectarla, vamos a encontrar su proyección. Ejemplo, son los vectores U y V. Ese vector U tiene coordenadas, dijéramos, 3i más 2j. Eh, Cuando tenemos en esta forma, lo estamos representando en función de la base de j. Tener 3i más 2j es como tenerlo entre paréntesis 3,2. Es lo mismo. Y el vector B, 2i más j. 2i más j. Entonces, repito, tener estos vectores 3 más 2i es tener esta componente entre paréntesis 3, 2, coma. Y tener este vector 2i más j es como tenerlo entre paréntesis de 2,1. Es decir, esto es igual a tener la siguiente forma, que no se confundan. 3,2. Escribirlo así es equivalente a este. Y escribir este vector también es equivalente a decir, no, este es el vector con componentes 2,1. Es lo mismo así, de esa forma, para que no se confundan por eso. Sean esos vectores y me dice entonces que vamos a encontrar la proyección de U sobre B. Encuentren entonces la proyección vectorial de U sobre B. Encuentra esto. Y aquí vamos a utilizar el tablero.
Para hacerlo un poquito más rapidito, vamos a utilizar el tablero. Siendo los vectores, encontremos entonces la proyección vectorial de U sobre V. Listo. Vamos al tablero entonces. Es bueno repetir de pronto un poquito los vectores que tenemos para saber que vamos a trabajar. Entonces me dice que encontremos la proyección de este vector U que tiene componentes 3 más 2, perdón, 3 en I más 2 en J. V tiene componentes 2 en I más J. Y que encontremos la proyección del vector U sobre V. Entonces necesitamos hallar la proyección, necesitamos hallar el producto punto. Porque sabemos que la proyección de U sobre V es el producto punto de U por V sobre la magnitud de V. Es bueno que nos pongamos de acuerdo con la formulita. Pero bueno, esa es la formulita, entonces necesitamos U por V. Entonces, U por V va a ser igual al vector U que es 3 en I más 2 en J por 2 en I más J. Ese producto va a ser igual, 3 por 2 daría 6, más 2 por 1, 2, esto me daría 8. 8. Vamos a encontrar la magnitud de V al cuadrado. La magnitud del vector V al cuadrado va a ser igual. 2 a la 2 más 1 a la 2. Esto me daría entonces raíz cuadrada de, perdón, esto me daría 5. Listo, daría 5. De aquí entonces que la proyección de U sobre V, la proyección del vector U sobre V va a ser igual a magnitud, perdón, igual a producto punto entre U por V, que es 8, sobre la magnitud del cuadrado, que es 5, por el vector V, que es 2 en I más J. Se puede dejar así o simplemente se resuelve en total. Así está correcto
O se puede hacer este pasito. 8 por 2, 16 en I. Más 8 quintos en J. Esa es la proyección. Si yo voy a dibujar esta proyección, mire que esto me da mayor que este cociente aquí me da mayor que 1. 8 sobre 5, eso me da mayor que 1. Entonces vamos a dibujar la proyección, vamos a dibujar el problema y nos daría la siguiente forma. Aquí dibujo cada vector en el plano cartesiano. Voy a dibujar el vector V y el vector U. Entonces el vector U tiene componentes 3, 2. ¿No? Aquí llama, por decir algo. Y el vector V tiene componentes 2 y 1. Entonces vamos a llevar el vector U. El vector U tiene componentes 3, 2. Entonces este vector es el vector U. Vamos a llevarlo hasta allá. Es el vector U. Este es el vector U. Y vamos a llevar al vector V. El vector V tiene componentes 2 y 1. Entonces el vector V lo podemos dibujar de la siguiente forma. Este es el vector V. Entonces, la proyección siempre debe ser perpendicular, como lo acabamos de demostrar antes. Entonces aquí yo no puedo dibujar que la proyección de U sea esta, sobre V. No, yo tengo que prolongar aquí el vector V, de tal manera que la proyección caiga perpendicularmente sobre V. ¿Qué quiere decir? Formando un ángulo de 90 grados con este. Entonces la proyección va a arrancar más o menos de la siguiente forma. Tiene que estar formando un ángulo de 90 grados. Caer acá en ángulo de 90 grados. Entonces va a ir así más o menos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? A ver, ¿qué hubo, pues? A ver. ¿No quiere que le correa?
Aquí la mascota molestando un poquito. Entonces este ángulo es de 90 grados acá, no acá arriba, acá. Esa es la proyección de A sobre B. Entonces, ¿qué estamos encontrando entonces? Mire que esta proyección va a ser mayor que B. ¿Por qué? Porque este coeficiente aquí es mayor que 1. Entonces, esta proyección de A sobre B es esta, hasta acá. Esa es de aquí hasta allá, es la proyección de A sobre B. Hasta acá. Es proyección de A sobre B. Todo esto. Todo estamos igual aquí, que nos quede prácticamente encimita. Todo eso es proyección hasta acá. Proyección sobre B del vector mu. Listo. Hasta acá. Mire que la proyección es mayor que B. Porque este coeficiente aquí es mayor que 1. 8 sobre 5 es mayor que 1. Listo. Miramos entonces que el producto punto, ¿para qué es importante el producto punto? ¿Para qué? Listo. Entonces, mire qué tan importante el producto punto que nos sirve para hallar esta proyección vectorial de un vector sobre otro, que esto es aplicado mucho en geometría. Y fuera de esto, es útil también para otras cosas. Vamos a encontrar la ecuación, por ejemplo, del plano. Vamos a encontrar, por ejemplo, la distancia de un par de puntos, la distancia entre dos rectas, etc. Entonces, ¿cómo les pareció la proyección vectorial de un vector sobre otro? Es simplemente aplicacióncita de la fórmula y aplicación del producto punto, cosa que ya hemos visto antes, y de la magnitud del vector. En sí, la proyección, como su forma lo dice, proyección del vector U sobre B, tiene que ver con el producto punto entre V, magnitud de B al cuadrado, o sea, sobre el cual se proyecta, por el vector sobre el cual se proyecta. Hay que tener muy claro qué proyección hay que tener muy en cuenta qué proyección es la que vamos a encontrar. Porque me han dicho, encuentre la proyección de U sobre V o encuentre la proyección de B sobre U. Entonces ya había que mirar, María. De todas formas, el vector sobre el cual se proyecta debe ir de esta forma. El vector sobre el cual se proyecta se debe ir aquí de manera horizontal. Y el proyector y el vector que se proyecta sobre el otro iría acá, de esta manera, en el esquemita. Hay que ser muy claro en cuando yo defino el problema. El vector sobre el cual se proyecta es el que es horizontal. Y el vector a proyectar es el que va oblicuo. Hay que tener en cuenta eso. Listo. Bueno. Vamos a ver para qué es útil el producto punto.
Utilidad de producto punto. Este producto punto va a ser útil primero. Primero, pues ya sabemos que es para encontrar la proyección de un vector sobre otro. Una segunda aplicación del producto punto para encontrar la ecuación cartesiana del plano. Otra utilidad de producto punto para encontrar la distancia entre un punto y una recta. De un punto a la recta. Otra utilidad para encontrar la distancia de un punto al plano. Otra utilidad para encontrar la distancia entre dos planos. Encontrar la distancia entre dos planos. O entre dos rectas. En fin, hay mucha aplicación de esta distancia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver una de ellas. Por ejemplo, vamos a ver la ecuación, ya vimos lo que es la proyección, pues ya vimos esa utilidad. Ahorita vamos a encontrar ya la ecuación cartesiana del plano, que la estamos debiendo. Vamos entonces, con este criterio del producto punto, vamos ya a la ecuación cartesiana del plano.
Vamos allá, esa ecuación cartesiana del plan. Pero con el siguiente criterio. Vamos a utilizar por otro punto para donde necesitamos el siguiente criterio. Y esto ya nos permite hallar la ecuación cartesiana del plan. Con el criterio de que hay un plano que contiene un punto. Y que además, y que es ortogonal a un vector no nulo. Y al ser ortogonal, decimos que este vector es el vector normal. Con ese criterio, vamos a utilizar el producto punto para hallar la ecuación cartesiana del plan. Con el criterio de que existe. Ya garantizamos que existe un único plano. Único plano que contiene un punto. Que contiene un punto y es ortogonal a un vector. Esto quiere decir que es perpendicular a un vector no nulo. Ese vector es el vector n. ¿Qué significa ortogonal? Que es perpendicular y que además forma 90 grados. ¿No? Algo ortogonal es que está formando 90 grados. Vector no nulo n. Ese vector se llama vector normal. Ese vector no nulo n es un vector normal. Vector normal. Es un vector perpendicular. Ese vector normal siempre es un vector perpendicular. Entonces lo que se puede garantizar es lo siguiente. Lo que puede garantizar es lo siguiente. Vamos aquí a utilizar el tablero. Lo que puede garantizar es lo siguiente. Vamos a utilizar el tablerito y la explicación y luego entonces vamos a hacer el corte. Para poder demostrar esto, hay que pensar lo siguiente. Que si existe el punto, se puede decir que podemos decir que existe un punto P sub 0, que P sub 0 tiene coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y que el vector normal
y que ese vector normal va a tener componentes, digamos, N1, N2 y N3, por decir algo. Está en R3 y componente, la tercer componente. Y que el punto P con coordenadas X, Y y Z es un punto cualquiera del plano. Punto cualquiera que pertenece al plano. Cualquiera del plano. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que como este vector n, es normal, entonces es perpendicular a la recta que se forma entre P sub 0 y P. Luego este n es perpendicular a P menos P sub 0. Decimos que n, como es perpendicular, entonces n por P menos P sub 0, esto va a ser igual a 0. Recuerda que el producto punto entre un par de vectores perpendiculares, ese producto punto da igual a 0. Listo, da igual a 0. Eso es lo que hay que entender. Entonces decimos que ese producto n, que ese n que tiene coordenadas n1, n2 y n3, multiplicado por P menos P sub 0, vamos a escribirlo así, por P menos P sub 0, que es X, Y Z menos P sub 0, que es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, ese producto punto vale 0. Acá entonces, esas componentes n sub 1, n sub 2, n sub n, entonces podemos entonces decir que n sub 1, n sub 2 y n sub 3 multiplicado por, aquí cambiémosla, esto es x menos x sub 0, coma, la otra es y menos y sub 0, y la otra va a ser z menos z sub 0, ese producto punto es igual a 0. Entonces, multiplicando aquí cada componente, producto punto, primer componente por esta, segunda y tercera, entonces decimos que n1, que multiplica a x menos x sub 0 más la componente 2, que multiplica y menos y sub 0 y más la componente 3 del vector normal, que multiplica z menos z sub 0, eso es igual a 0. Igual a 0. Si nosotros simplificamos la expresión, o sea que simplificando nos queda
Simplificando, nos queda lo siguiente. Nos queda que la componente N1 por X. Vamos a simplificar que esto aquí es un valor X. Más N2 por Y y más N3 por Z va a ser igual a un valor D. ¿Sí? Porque no sabemos si N1, si X menos X1 nos va a dar 1 o nos va a dar un número diferente. Igualmente que Y menos Y sub 1, Y menos Y sub 0 nos da un valor pues diferente. Entonces se expresa de esta manera: N1 por X más N2 por Y más N3 por Z igual a un valor D. Ese valor D puede ser 0, o puede ser un valor positivo, o puede ser negativo. Y esta es la ecuación cartesiana del plano. Ecuación cartesiana del plano. Este plano lo puede llamar A, B, C, cualquier nombre que le ponga al plano. Esa es la ecuación cartesiana del plano. Bueno, son las 7:40, entonces volvemos entonces a las 8. ¿Estamos de acuerdo? Volvamos a las 8 para que empecemos a hacer un ejercicio con esta ecuación cartesiana del plano. Podemos también encontrar, por ejemplo, la distancia entre un punto y una recta. En fin, hacer otra aplicación para luego empezar con el producto cruz. Listo. Entonces, de nuevo a las 8. Vamos entonces a detener un poquito la grabación.
Y ahorita cuando entremos de nuevo, alguien que me recuerde que empiece a grabar.